Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si lo estás escuchando por esta aplicación. El día de hoy vamos a ver el tema sobre cómo alcancé mi paz mental, cómo encontré esa paz que por muchísimos años de mi vida quise tener, esa paz, esa tranquilidad, andar tranquila por la vida. Y recién de grande y hace poco, cuando estudié la carrera de coaching ontológico, conocí estos conceptos que es lo que te voy a explicar y empecé a aplicar esto y fue lo que me dio mi mayor tranquilidad y paz en la vida. Una de las tantas cosas que aprendí, pero fue de una de las más importantes y por lo menos en mi caso particular, y eso que leo millones de libros, a este tema sí, particularmente no lo leí en ningún libro. Lo aprendí cuando estudié esta carrera, por eso me pareció súper importante traerlo para el que le pueda servir. Si sos una persona que está estresada, con ansiedad, si sos infeliz, que vivís infeliz todos los días, a mí me pasaba cuando fui mamá, que vivía enojada, vivía infeliz, todos los días de mi vida eran una cagada, siempre quejándome, siempre viendo lo que me faltaba. Y aprender estos conceptos y aplicar estos conceptos me sirvió muchísimo para poder encontrar la serenidad, la paz y la tranquilidad en mi vida, ¿sí? Así que bueno, ahora les voy a compartir la pantalla porque lo que quiero que vean acá. Primer punto, el primer punto y uno de los más importantes es entender qué cosas están bajo mi control. Hay cosas que están bajo mi control y hay cosas que no están bajo mi control, que están fuera de mi control, por lo tanto no puedo hacer absolutamente nada con respecto a eso. ¿Qué cosas sí puedo controlar? Mis palabras, mis acciones, mis errores, mi conducta, mi esfuerzo, mis ideas, mis consecuencias, las consecuencias de mis acciones, mis emociones, todo lo que parte de mí y está dentro mío es lo que yo sí puedo controlar. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me siento? ¿Qué digo? ¿Cómo reacciono? Mis conductas, los esfuerzos que voy a poner día a día, cuáles son mis ideas, mis creatividades, lo que yo hago, todo eso sí puedo controlar porque viene de mi persona. ¿Qué es lo que no puedo controlar? Las ideas de los demás, los errores de los demás, las creencias, las acciones de los demás, las consecuencias de las acciones de los otros, los sentimientos de los otros, las palabras, qué es lo que dicen cuando me critican, cuando hablan de mí, cuando me dicen cosas que yo no estoy de acuerdo, no las puedo controlar. Todo lo que tenga que ver con un otro, no puedo controlar. Entonces, entender estos dos conceptos y empezar a aplicarlos, ¿por qué? Porque yo tengo que poner el foco en lo que está bajo mi control, que sería lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, cómo me siento, cómo, qué acciones voy a tomar y cómo voy a responder, que eso lo vamos a ver al final. ¿Por qué? Porque a mí me pasó mucho tiempo, muchísimos años de estar pendiente de las acciones de los demás, de lo que los demás decían, de lo que los demás pensaban, de cómo se sentían ellos con mis acciones o con mi forma de ser, de lo que el otro creía de mí, de lo que el otro, la idea que tenía el otro de mí, de los errores o las cosas que para mí el otro estaba haciendo mal. Y no, entender esto y aplicar esto te saca un peso de encima y sobre todo eso estar preocupado todo el tiempo, estresado, estresándote, preocupándote, generando un malestar por las acciones y por cosas que no puedes controlar, entender que la otra persona es un otro y que yo no puedo controlar ni lo que piense, ni lo que diga, ni lo que haga. Yo lo único que sí puedo controlar es lo que está dentro mío, cómo voy a accionar yo, cómo voy a pensar, cómo voy a hablar, cómo me voy a vincular con esa persona, cómo me voy a comunicar, qué voy a hacer, qué voy a sentir frente a lo que esa persona haga, cómo voy a responder. Eso sí puedo controlar. Todo lo que el otro haga, piense, diga, opine, accione, bueno o malo, sienta, se sienta mal, se sienta bien con mis acciones, me quiera, no me quiera, me critique, no me critique, no lo puedo controlar, no lo voy a controlar nunca. Entonces, cuando yo entiendo esto, dejo de poner el foco ahí afuera y empiezo a poner el foco adentro. Ese es el principal punto, el más importante. ¿Qué puedo controlar? ¿Qué no puedo controlar? ¿A dónde va a estar el foco, mi atención y mi energía? Recordá que donde vos pones tu atención, en lo que te enfocas se expande. Entonces, cuanto más atención pones en lo que no podés controlar, estás desperdiciando tu energía en cosas que no vas a cambiar. Entender que si yo quiero cambiar una situación,
puedo cambiar lo que dependa de mí. ¿Qué puedo cambiar? Mis pensamientos, mi lenguaje, mis emociones, mis acciones, mis conductas, mis reacciones frente a lo que haga la persona. Pero no puedo cambiar cómo esa persona va a pensar de mí, lo que va a hablar, lo que va a sentir. Muchas veces decimos, me haces sentir, me haces enojar, me haces... No, nadie te hace nada. La otra persona acciona, la otra persona siente, la otra persona dice, y yo elijo cómo me voy a sentir con respecto a eso, cómo voy a interpretar lo que esa persona hace, cómo voy a pensar cuando esa persona habla. Yo elijo mi reacción, pero lo que la otra persona haga no lo puedo cambiar. Por lo tanto, tengo que dejar de poner el foco y la atención y la energía, porque se me va la energía cuando yo pongo el foco afuera, y ponerlo adentro mío, empezar a ver hacia adentro y empezar a poder modificar, si hay algo que no me guste, las cosas mías, no lo de afuera. No puedo modificar las cosas de afuera, no voy a cambiar a la gente de afuera, no voy a poder mover o hacer que las cosas sean diferentes afuera. Me enfoco en mí y de ahí yo cambiando, yo viendo mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, por supuesto que mi mundo externo se va a modificar, pero siempre poner el foco en mí. Ese es el primer punto, uno de los más importantes. Por muchísimos años puse la energía, puse el foco y puse la atención en el afuera, en lo que las personas hacían, en lo que el otro pensaba, en cómo el otro se sentía, en lo que el otro pensaba de mí, en lo que me decía. Y yo no voy a cambiar eso. Yo solamente ahora, hoy, después de haber aprendido esto, me enfoco en mis acciones, en mis pensamientos, en tratar de ser la mejor persona, la mejor mujer, la mejor madre, la mejor hija, la mejor profesora, de buscar la excelencia en mis acciones, en mis pensamientos, en mis emociones, y de manera y como consecuencia mi mundo externo cambia, la otra persona se contagia de lo que ve de mí, pero de ahí a que le guste o no, le caiga bien o no, se sienta bien o no conmigo, con mis acciones, mis pensamientos, ya es responsabilidad del otro y no tiene nada que ver conmigo. Yo me enfoco en mí. Primer punto, tener en cuenta qué está bajo mi control, qué no está bajo mi control, y poner el foco en lo que sí puedo controlar. Ahora, me pasa y te puede pasar de decir, pero es mi pareja, pero es mi hijo, pero es mi mamá. Así sea y tengas el vínculo que tengas, no podés controlar lo que está afuera de vos, sea la persona que sea y ocupe el lugar en tu vida, en tus relaciones que ocupe. No podés controlar. Sí podés controlar las acciones que vos vas a hacer con esa persona, qué le vas a decir, cómo te vas a sentir, qué vas a hablar, cómo vas a pensar, cómo te vas a vincular con esa persona. Sí lo puedes controlar, pero no puedes controlar lo que esa persona haga. Entonces, si hay algo que no te gusta, si hay una relación conflictiva, si hay un vínculo que no está bien o no está bueno, empezar a ver desde tu lugar cómo puedes vos modificar y controlar tus acciones, pensamientos, emociones y reacciones con respecto a eso para modificar eso, pero a la otra persona no la vas a cambiar, no vas a cambiar lo que piense, lo que diga, lo que sienta. Primer punto. Vamos a lo que sigue entonces. Por lo tanto, tengo que poner el foco, punto número dos, poner el foco en lo que yo soy, qué persona soy, cuáles son mis valores, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones, qué hago, qué acciones hago todos los días y qué acciones voy a hacer referido a ese vínculo, a esa persona o a esa situación externa que quiero cambiar, que no me gusta o que está siendo conflictiva. ¿Qué voy a hacer yo? No que la otra persona haga y cambie, no, el foco puesto en mí, qué soy, qué persona soy, qué mujer soy, qué valores voy a tener, qué pensamientos, emociones, qué hago, qué acciones voy a tener referido a este vínculo y qué tengo, lo que yo tengo hoy para poder salir adelante, para poder enfrentar, afrontar estos vínculos, estas situaciones y estas cosas que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar absolutamente nada de afuera, persona en mi trabajo, en mis relaciones, no puedo cambiar lo de afuera, sí puedo tener control sobre mí. Entonces, ¿qué persona soy? ¿Cuáles son mis valores, mis pensamientos, mis emociones, mi lenguaje? Porque con el lenguaje creo todos los días. ¿Qué hago? ¿Qué acciones tengo todos los días? Si esas acciones me acercan o no a mis objetivos, a mis metas, a esa persona que quiero ser. ¿Y qué tengo hoy en mi vida? ¿Y qué elijo, qué no elijo? Eso sí puedo controlar y poner el foco en mí. Siempre la respuesta es poner el foco en mí, en lo que sí puedo controlar, y recordar siempre volver al principio, el primer círculo. ¿Qué es lo que tengo en control?
y qué es lo que no tengo control, porque si yo me estoy preocupando, sintiéndome mal, poniéndome mal por algo sobre lo que no tengo control, ya de entrada sé que estoy equivocada yo. Por lo tanto, tengo que salir de ese círculo y entrar al círculo en donde voy a tener las cosas bajo mi control. Por eso sí me preocupo, por lo que yo pueda controlar. Si me estoy preocupando por lo que otra persona piensa, por lo que otra persona dice, por lo que otra persona hace, no es por ahí, no estaría correcto. Y justo leía un libro y el libro decía esta frase: no debes buscar tu salvación en la acción del otro, sino en tu reacción. Y para mí esto fue una de las cosas que más me costó y me cuesta aplicar al día de hoy, pero cuando lo aplicas, se disuelven, se disminuye el malestar, la culpa, la pesadez, la infelicidad. ¿Por qué? Porque siempre, o me pasó muchos años de buscar la salvación, de querer sentirme bien, de querer mejorar, de querer ser feliz a través de la acción de un otro. Y eso no pasa, no pasa porque la otra persona es otra y no cumple tus expectativas y va a pensar y va a accionar de manera diferente. Entonces, la salvación, por así decirlo, la felicidad, la paz, siempre está en mi reacción, en mi respuesta. ¿Qué significa esto? Que las otras personas van a accionar, van a decir, van a hablar, y yo no puedo controlar eso, pero sí puedo controlar mi reacción frente a eso, mi respuesta frente a eso. Entender esto y aplicar esto fue el antes y el después de mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que ahora la responsabilidad cae bajo mi poder. Yo tengo el poder de elegir cómo voy a reaccionar, cómo voy a responder frente a cada situación que se me presente, frente a cada relación que se me presente, conflictiva o no, buena o no, mejor o no. Yo no puedo cambiarlo de afuera, el otro va a seguir siendo y haciendo lo que hace, pero sí puedo cambiar mi reacción. Entonces yo sé que si esto me está afectando es porque yo estoy respondiendo a eso de una manera, interpretando esa situación, esa persona de una manera. Tengo que trabajar en mí para poder cambiar esa interpretación, cambiar esa reacción, que eso es lo que se llama el desarrollo personal. Cuando puedo responder de una manera distinta a la misma situación, es desarrollo personal. Por ejemplo, si yo tengo problemas con mi mamá, todo el tiempo me peleo con mi mamá, conflicto con mi mamá, con mi hija, con mi pareja, y empiezo a trabajar en mí, a desarrollarme, a hacer lectura, terapias, diferentes tipos de herramientas que me ayuden a crecer y a ver ese problema de manera más pequeña, a engrandecerme yo. Cuando vuelva a pasar esa situación, ya respondo de manera distinta. Eso es desarrollo personal y eso es responsabilidad. Entender que tengo yo, tengo el poder para elegir cómo voy a responder y cómo voy a reaccionar frente a lo que se me presente. Ahí está la solución, el kit de la cuestión, la paz y la felicidad. Encargarme de cómo voy a reaccionar yo, cómo voy a responder yo frente a lo que sea que se me presente, porque lo de afuera va a seguir siendo distinto y no lo puedo cambiar, pero sí puedo elegir cómo voy a responder frente a eso, y si es algo que no me gusta, una relación, un trabajo, una persona, una cosa, lo que sea, entender que yo puedo elegir seguir en esa situación, en ese trabajo, en esa situación que me está generando un conflicto, un malestar. Está bajo mi responsabilidad cómo yo reacciono y respondo ante eso. ¿Qué respuesta voy a elegir? Continuar, no continuar, alejarme, no alejarme, eso ya depende de cada uno. Pero eso es lo que sí puedo controlar y ahí es donde tengo que poner el foco, la energía, la atención, en mí. ¿Cómo voy a responder? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Cuáles son mis pensamientos, mis emociones, mi lenguaje, mis acciones, mis consecuencias de mis acciones? Es lo único que puedo controlar y ahí es donde pongo mi atención. Por lo tanto, cada vez que tengo una situación conflictiva con trabajo, relaciones, personas o lo que sea, en vez de ir a apuntar y a culpar a la otra persona que es o hace o hizo, me doy la vuelta, miro hacia adentro y digo, bueno, está pasando esto, yo cómo voy a responder frente a esto, qué reacción voy a tener para que me haga bien a mí y para que sea mayor o mejor beneficio. Y ahí cambia todo y el otro ya no tiene la culpa de nada, el otro hace lo que quiere y es como es, y yo elijo cómo responder frente a eso.
Así que bueno, espero que les haya servido esta información. A mí personalmente fue un antes y un después entender esto y sobre todo empezar a aplicarlo, que es lo más difícil. Les dejo abajo mi Instagram, Lula Rosales, para que me sigan. Suscríbanse al canal para que les pueda llegar más información y déjenme en los comentarios si tienen alguna duda o algún tema específico por el cual estén atravesando y pasando para que yo los pueda ayudar y subir los siguientes videos con la información que les sirva a ustedes. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo pronto.